Muy bien, quisiera en este momento invitarle a usted y con quien usted está también a que podamos compartir juntos una meditación de la palabra de Dios que gracias a Él, que es el autor, porque detrás de cada texto, de cada frase de las Sagradas Escrituras, vemos a Dios inspirando a sus santos hombres para que nos escriban un libro de tanta bendición y con tanta actualidad. Y precisamente hablando de la actualidad, quiero hablar en esta noche, en esta reflexión, acerca de lo que estamos atravesando, que era una cuarentena, ¿sí? 10 veces 4, 4 veces 10, perdón. Esa cuarentena que, según los términos médicos, se refiere o la describen para aislar a alguien de una enfermedad, de una peste, de alguna situación, para que no se contagie. Y de esta manera, bueno, se llama cuarentena para que la persona esté aislada como se nos ha indicado en las medidas sanitarias que ha establecido el gobierno nacional, el gobierno provincial y municipal. Esa cuarentena que tiene esta interpretación médica también me permite a mí decir que está muy relacionada con hechos históricos de las Sagradas Escrituras. Hay muchos hechos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de acontecimientos realmente que marcaron no solamente la historia de un pueblo, sino la historia de la humanidad. Encuentro el primer acontecimiento que registra la Biblia como un hecho que lo recordamos y lo recordaremos para siempre, ¿sí? Que fue la primera vez prácticamente que se menciona fue a Noé. En el capítulo 7 del primer libro de la Biblia, allí tenemos un texto, versículo 12, ¿sí? Dice que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé es el primero que se registra dentro de esta descripción bíblica, los 40 días de Noé. Hemos titulado este punto, esta verdad, 40 días de Noé. Sabemos aquellos que hemos leído un poquito en la historia y en la Biblia, que Noé, siguiendo las indicaciones del modelo que Dios le mostró, construyó un arca de dimensiones realmente muy grandes, donde luego también entraron animales y por último, por indicación de Dios, Noé y su familia entraron en el arca. Y allí encerrados en el arca estuvieron 40 días Noé y los suyos. ¿Por qué? Porque estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Es el texto que leíamos recién del capítulo 7, versículo 12 del primer libro de la Biblia. Imagínese qué manera de llover, diría uno, ¿no? Qué tremenda el descenso de tanta lluvia y todo lo que ocurrió en aquel acontecimiento. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, dice las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 7, versículo 12. Esta es la primera, diríamos, relación que tenemos con la palabra cuarentena. La primera palabra que aparece es en la historia de Noé en el diluvio. Por eso digo que no solamente marcó los días de este hombre y su generación, sino que hasta el día de hoy, porque hay algo que todos los días o muchas veces cuando hay una tormenta y después que te pasa la tormenta aparece el arco iris, que él fue pacto de Dios con la humanidad de que nunca más destruiría a la humanidad por medio de lluvia. Así que es un hecho que trasciende las generaciones y trasciende la historia. Esto describe, ¿no es cierto?, la relación que hay entre esta descripción de la cuarentena y los 40 días registrados en la Biblia, que también tienen un propósito. Un propósito encierra esta cuarentena, de acuerdo a la descripción bíblica, que encierra un propósito espiritual. Por lo general, en los hechos que yo voy a mencionar, siempre está relacionada la palabra 40 con acontecimientos de prueba, de conflicto y de luchas. Y es precisamente Dios tomándose esa cuarentena, por así decir, o haciendo entrar personas para ayudarle en medio de las pruebas o en medio de esas dificultades. Por eso yo sé decir, y lo vuelvo a decir en esta tarde, y espero explicarme bien para que usted me entienda bien, para nosotros, ¿sí?, esta cuarentena o este tiempo que estamos pasando está siendo permitido por Dios. Porque hay un propósito escondido espiritualmente que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros no aprendemos una lección espiritual aplicable a los días que nos toca vivir después de haber pasado tantos días, llevamos más de 100 días, si no hemos aprendido una lección, seguramente de nada nos habrá servido todo esto. ¿Y qué es la lección que nosotros tenemos que aprender?
que este tiempo debe llevarnos a cada uno de nosotros individualmente a un acercamiento a Dios, a un conocimiento de Dios, a una búsqueda espiritual profunda de una relación nueva con Dios. A eso tiene que llevarnos. Ese para mí es el propósito escondido que encierra este tiempo de cuarentena, este tiempo que estamos llevando de aislamiento, producto del COVID-19, del coronavirus, pero también producto de la permisiva voluntad de Dios para que sus hijos, los creyentes, aprendamos a buscarlo más a Él. Esto fue lo que experimentó este hombre. Y el segundo episodio que tengo en la Biblia y quiero compartirle, se data de una historia que realmente tiene como protagonista a Moisés, allí en el segundo libro de la Biblia. Pero mire si no trascendió también esto que le ocurre a Moisés, que comienza en unos capítulos anteriores al que está mencionando allí, cuando Moisés sube al monte de Sinaí y Dios le da los 10 mandamientos. Qué tremendo, hasta el día de hoy los 10 mandamientos están presentes en la memoria de todos aquellos seres que realmente han cultivado un conocimiento de Dios y de su palabra. Pero también allí en el libro de Éxodo nos habla de otro acontecimiento. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, era tan tremenda la manifestación de Dios que humeaba el monte, que había terremotos y había un movimiento tan impresionante que el pueblo que estaba allí cerca quedó impresionado, quedó móvil, quieto en un lugar. Y ahí cuando está Moisés diciendo Dios está haciendo algo para nosotros y para la posteridad, el pueblo dice, nosotros del miedo que tenía vamos a hacer todo lo que se nos indique hacer. Vamos a obedecer el pacto que Moisés estaba haciendo con ellos, vamos a creerle y vamos a obedecer a Dios. Pero luego más adelante, cuando la palabra de Dios también nos enseña en este versículo que está en pantalla, que dice que entró en Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, se registra cuando Moisés sube con los 70 de los ancianos del pueblo de Israel. Y también hay un límite que no le permite llegar más allá al pueblo. Y hay un límite que no le permite llegar a los colaboradores. Y en definitiva, el único que entra en esa nube de gloria, de presencia de Dios, que subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches, era Moisés. Y cuando ya pasaba todo este tiempo y la gente empezó a ver que Moisés no daba seña, no sabía qué pasaba con él, dice la Biblia en este relato que más adelante, en otros versículos, el pueblo se desenfrenó. Comenzó a hacer fiesta a otros dioses, se hicieron un becerro de oro, un desenfreno total. Entonces Dios tiene que decirle a Moisés, quiero que vuelvas a bajar al pueblo porque el pueblo se han desenfrenado, se ha ido en pos de otros dioses, ha fabricado dioses de oro, dioses muy lindos, pero nada que ver conmigo. Era como que Dios le estaba diciendo a Moisés, quiero que bajes para que vea dónde quedó la promesa de ese pueblo, que iba a hacer todo lo que yo le indicara. Ese pacto que hicimos anteriormente cuando le di los 10 mandamientos y que el pueblo dijo, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios mande que tengamos que hacer. ¿Dónde quedó la promesa de ese pueblo? ¿Sabe que esto me permite hacer una aplicación para nosotros también? No se puede hacerle promesas a Dios. El hombre no le puede hacer promesas a Dios porque está sumamente comprobado en la historia de la humanidad que no le puede cumplir las promesas a Dios el hombre. Nosotros le podemos prometer a Dios cosas que vamos a hacer extraordinarias, sobrehumanas, que vamos a hacer esfuerzo, que vamos a hacer tantas cosas. Y por algún imponderable que se nos cruza en el camino, por alguna de esas razones de fuerza mayor, como decimos nosotros, no le podemos cumplir a Dios los votos, las promesas que le hemos hecho. Está comprobado que el hombre no le puede hacer promesas a Dios, porque no las va a poder cumplir por su capacidad limitada, porque está demarcado en el tiempo, en la existencia. Lo que sí los hombres, todos nosotros incluidos también, tenemos que hacer, no es hacerle promesas a Dios, tenemos que buscarle a Dios. Tenemos que crear una relación de dependencia espiritual con Dios para sentirnos fuertes en medios de tiempos peligrosos como los que tocan vivir.
días de desánimo, días de desaliento, días de desconcierto, de incertidumbre. Frente a estos días nosotros necesitamos buscar a Dios para que Él fortalezca nuestras convicciones, para que Él fortalezca nuestras fuerzas espirituales y podamos mantenernos sin caer, lamentablemente, como tanta gente cae en el desánimo, en la depresión, en la angustia, en la soledad o en la tristeza. Esto está comprobado. Desde tan antiguo el pueblo le hizo promesa a Dios, vamos a hacer todo, y al poquito andar dijeron, nos vamos a cambiar de Dios, vamos a cambiar de camino, vamos a cambiar la camiseta, dirían muchos hoy día. Bueno, eso es lo que pasó con el pueblo, porque el hombre solamente puede buscarle a Dios para pedir su ayuda y depender de Él. Cuando las cosas se ponen difíciles, tensas en la vida, necesitamos relacionarnos más con Dios. Otra historia cerquita de allí es lo que pasó con los espías que mandó también Moisés a reconocer, a explorar la tierra de Canaán que Dios les había dado como promesa, de la tierra prometida. Y mandó 12 hombres a espiar y estuvieron allí 40 días también, espiando la tierra a ver cómo era, si era como se decía, que era una tierra de promisión, una tierra de abundancia, una tierra que figuraba como leche y miel que destilaban por sus calles, por su tierra. Ellos fueron a explorar. Y mientras ellos fueron a explorar allí, el pueblo se quedó esperando a ver qué pasaba, qué informe iban a traer. El informe fue tan negativo que le creyeron a ese informe negativo, que de esos 40 días que los 12 espías anduvieron recorriendo la tierra, pasaron a recorrer el pueblo de Israel 40 años por el desierto. Y muchos de ellos no llegaron a entrar a la tierra prometida. Qué tremendo, el hombre con Dios relacionándose y Dios relacionándose con el hombre a través de esto que llamamos cuarentena, que son 40 días. Y otro pasaje de la Biblia que me permite llegar a este punto tan importante. Una historia tan conocida que siempre la mencionamos, la recordamos, la predicamos. Son los 40 días que relata la Biblia en el libro de Primera Samuel. Primera Samuel, allí, el capítulo 17, versículo 16, la Biblia dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días. He mencionado ya 3 veces la palabra 40 días. Noé 40 días, Moisés 40 días en el monte, los espías 40 días reconocieron la tierra de Canaán, y ahora 40 días. ¿De qué pasaba aquí? ¿En qué episodio? En aquellos tiempos, cuando los pueblos se enfrentaban en conflictos bélicos, en guerra, tenían 2 maneras de hacer. O iban todos contra todo, o elegían un campeón. Y ese campeón de una nación se enfrentaba con el campeón de la otra nación. Y ahí dirimían el duelo, y ahí peleaba, y el que ganaba, bueno, todos se rendían a ese pueblo, a su voluntad. Y acá, esta persona que está detrás de este texto, es la famosa historia del gigante Goliat. Goliat era el campeón de los filisteos, que salía 40 días, dice la Biblia, por la mañana y por la noche, salía a buscar a el campeón de los israelitas, el campeón de los hebreos. Los filisteos tenían campeón, pero Israel no tenía campeón. Aunque su rey, dice la Biblia, que era el hombre de más alta contextura física, que sobrepasaba en la estatura a los demás, un hombre grande, poderoso, guerrero, pero no se animaba a catalogarse de campeón y enfrentar a aquel gigante Goliat. No se animaba a hacerlo. Y ahí estaba este hombre casi diciéndonos a nosotros en estos días de pandemia, lo mismo que pasaba en medio del pueblo es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué hacía Goliat con esa palabra desafiante, con esa amenaza? Amenazaba precisamente al pueblo, intimidaba a la gente, sembraba el terror. Estaban atemorizados a altísimo grado todo el pueblo de Israel, temblando ante el desafío. Denme un hombre para pelear. Y no había quien salga. Y lo hacía por la mañana, y lo hacía por la noche. Y esto es interesante, esto me permite hacer un párrafo, un paréntesis aquí, para decirnos algo. ¿Por qué lo hacía por la mañana? Para mi modo de verlo es porque él quería que durante todo el día los hebreos estuvieran pensando en él, en el desafío que él les hacía. Denme un hombre, y no había ese hombre.
¿Y por qué lo hacía a la noche? Porque era una estrategia y el gigante Goliat decía, yo quiero que se vayan a dormir pensando en la amenaza que les he dejado en este día. No quiero que se duerman. Los quería atemorizar y aterrorizar durante el día y durante la noche. No había quien salga hasta que ocurre algo extraordinario. Viene un muchachito del campo, diríamos, llamado David. Vino a visitar a sus hermanos y a traerle algo de comer, como suele ocurrir en las guerras, y ve que hay este hombre allí desafiando, sale justo a pedir, denme un campeón. Y David, que no tenía nada que ver en esa historia, en ese escenario, él se erige como el campeón. ¿Por qué se levanta como un campeón? Dice, ¿quién es este hombre que está agrediendo, que está agraviando, que está insultando y blasfemando al Dios de los escuadrones de Israel? Este hombre que era compositor de canciones, que le cantaba a Dios, que le componía canciones en el desierto cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, que allí tenía sus 40 días, allí David tenía su cuarentena, en el desierto. Él empezó a conocer a Dios, empezó a buscar a Dios. Gran parte de los salmos que él cantó y que están plasmados en la Biblia fueron producto de esa relación que fue construyendo día tras día David en el desierto al cuidado de las ovejas. Este hombre fue llenándose, y para esto sirve la cuarentena, para esto sirve la pandemia, para buscar a Dios, porque el que busca a Dios se llena de fe. Se llena de fe el que busca a Dios. El que busca a Dios saca fuerzas de la debilidad. Se levanta contra la tempestad. Se levanta contra el temor. Se levanta contra la intimidación. Se levanta contra las amenazas del enemigo del alma, de los que son los pensamientos negativos y derrotistas. Se levanta el que busca a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu se llena de fe. Y es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Que podamos llenarnos de fe al tener una relación más íntima y estrecha con Él. Ahí dice David a Goliat, yo voy a ir a enfrentarlo. El rey Saúl le dice, pero tú no eres un muchacho que estás habituado a las grandes batallas, a pelear. Eres un chico comparado a ese hombre tan experimentado y avesado en batalla. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Pero David dice, el Dios que me ha librado en el pasado, Él me va a librar también en esta situación. Un hombre que viene lleno de fe, convencido de que Dios está con él. Él dice, Dios me va a librar de este hombre. Y aquel Saúl le dice, probá esta armadura, esta vestimenta que yo tengo para enfrentar a los enemigos. Y le pone la armadura, lo viste Saúl a David con sus propias armaduras, y cuando él trata de ponérsela y de poder acomodarse, como decir, bueno, de esta manera voy a enfrentar al gigante Goliat, él dice, esto no lo puedo usar. Esto no es para mí. Yo no quiero la vieja armadura. Yo quiero algo nuevo. Yo quiero algo diferente. Yo quiero probar con esa onda rústica que no es la gomera que usan los chicos. Era una onda que giraba sobre su cabeza y que podía emitir piedras de un peso bastante considerable. Yo quiero usar lo mío. Yo quiero lo nuevo. No quiero lo viejo. Ese es el hombre que busca a Dios. Esa es la mujer que busca a Dios. Esa es la familia que en medio de la tempestad dice, vamos a clamarle a Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a llenarnos de fe el alma, pidiéndole a Dios que se aumente nuestras convicciones y nuestras fuerzas. Lo nuevo. David dijo, yo quiero probar con lo nuevo. Qué lindo es decirle a usted en esta tarde, en este momento, que hay algo nuevo de parte de Dios como recompensa para quienes se esfuerzan en buscar su ayuda, su intervención, su poder, su gracia, su capacidad divina sobre su vida. ¿Sabe cómo terminó la historia de Goliat con David? David corrió al frente de batalla y allí lanzó una piedra al aire, y esa piedra se incrustó en la frente de Goliat. Cayó al piso un gigante de más de 3 metros de altura, y con la propia espada que este hombre tenía le cortó la cabeza, dice la Biblia, la historia bíblica. Este hombre que escuchó una sola vez, todo el pueblo había escuchado 40 días y 40 noches a un campeón de los filisteos desafiando en busca de un campeón de los hebreos que no había. Vino uno que sí en el desierto
Sí, en la cuarentena de los tiempos que él cuidaba el rebaño de su padre, había buscado a Dios, se había sincronizado con Dios, se había mimetizado con Dios, estaba en tan profunda armonía con Dios que eso le llenó de tal grado de fe y de convicción, de seguridad y de estabilidad emocional que dijo, yo puedo enfrentarlo y puedo vencer porque estoy convencido que no lo voy a hacer en mi capacidad, que no lo voy a hacer con mi habilidad, que no será la piedra, que no será mi onda, será el poder de Dios que derrotará a ese adversario, a ese gigante. ¿Qué te parece si aplicamos esta historia a nuestra vida? Llenémonos de la fe para poder sostenernos en estos días que se van prolongando y que van desgastando el ánimo, van desgastando la fuerza, van desgastando las relaciones interpersonales. Hay grandes problemas y conflictos en la familia, en lo personal. Hay mucha gente deprimida, mucha gente desanimada, mucha gente triste. ¿Y cómo salgo de esta situación? Este es el propósito escondido de Dios para aquellos que son creyentes, para sus hijos. Este es el propósito de Dios, que lo busquemos a Él y Él nos ayudará en la hora de la prueba y Él nos librará en el momento de la profunda aflicción. Ahí la mano poderosa de Dios se moverá en favor nuestro y veremos los gigantes caer derrotados, no por nosotros, sino por el poder de Dios, que es el poder más grande que existe en el mundo. Y el segundo poder más grande que existe en el mundo es el poder de la fe en la palabra de Dios. Que Dios en esta noche, en este momento, nos bendiga mutuamente. Te bendiga a ti, Padre, te bendiga a ti, Madre. Bendiga el hogar donde estás en este momento reunido o en el sitio que te encuentres, sea solo o acompañado. Te bendiga inyectándote el poder de Dios, mayor fe en tus convicciones para que te puedas levantar y emerger como de la ceniza, es decir, yo voy a derrotar a este gigante porque me he llenado de fe, he llenado mi vida de confianza en las promesas de Dios, en el poder de Dios. Dios me dará la victoria, porque según dice la Biblia, Él es el que puede hacernos más que vencedores en todas las tribulaciones, en todas las circunstancias. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Dios te bendiga y te dé mucha fe y fuerza para que puedas vencer a tu gigante. Así, figuradamente, puedas vencer tus enemigos del alma, no físico, porque no debemos tener enemigos físicos, pero sí del alma, que es el temor, la depresión, la angustia, la tristeza, que te levantes en fe, en el poder de Dios y en las promesas de Dios para vencer esos enemigos. Vamos a regresar en un momento para poder hacer una oración, especialmente por aquellas personas que han bajado los brazos, que están desanimadas, que están con poca fuerza, con poco ánimo, diciendo yo no sé hasta cuándo voy a aguantar, no sé cómo voy a terminar estos días de pandemia si se extiende mucho más, no sé si voy a poder resistir. Dios te dará fuerza, querido amigo, querido hermano. Dios vendrá como un río poderoso sobre tu vida y te llenará con su presencia y con todo el poder de su Espíritu para que salgas airoso y victorioso en el nombre del Señor.